Bienvenidos a Sapiens 360. Dale like si te gusta el video de hoy, compártelo y comenta. Mamá Rosa y su gran familia disfuncional. Comida en putrefacción, habitaciones llenas de basura, camas metálicas sin colchones, y todo lleno de chinches, cucarachas y pulgas. No estamos hablando de un centro de tortura o de una cárcel, sino de una casa hogar que hasta 2014 presumía ser una esperanza para niños y niñas desamparadas de todo México. A la protagonista de esta historia la llamaban Mamá Rosa, aunque las verdaderas protagonistas fueron las miles de víctimas que a lo largo de años sufrieron y denunciaron los abusos que vivieron en ese lugar. Tantas que otro de los problemas fue el hacinamiento. Tantas que la mujer decidió llamar a su creación la Gran Familia, que fue creciendo poco a poco en Zamora, Michoacán, a mediados del siglo pasado. Llegó a ser tan grande el albergue que se volvió famoso y se fotografiaban con su fundadora políticos de todo nivel, desde alcaldes y funcionarios locales hasta los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, además de su esposa Marta Sahagún, originaria de esa ciudad. Pero detrás de las fotos, en el interior de la casa hogar, se vivía un infierno del que pocos lograban escapar. Mamá Rosa se llamaba Rosa del Carmen Verduzco y realmente dedicó su vida entera a los niños y niñas, a protegerlos, a educarlos, muy a su manera, que desde siempre fue cuestionada y que con el tiempo se volvió insostenible. Había nacido en los años 30 en una familia adinerada y muy pronto empezó a voltear a ver a quienes no tenían nada. Cuando era solo una adolescente de menos de 15 años, encontró una escena que la conmovió. Un niño abandonado por un circo al cual los borrachos le daban de beber y lo hacían bailar encima de las mesas de una cantina. No dudó en preguntarle a sus padres si podía tener a ese niño para cuidarlo. Aunque no les gustó la idea, se lo permitieron. Pero al poco tiempo llegó con otro y luego con más. Cuando cumplió 20 años ya tenía a 7 pequeños bajo su cuidado. A la joven se le veía jugar con sus niños en las calles, también buscando comida junto a ellos, incluso entre la basura. Así empezó a ganarse la admiración de la comunidad por su dedicación, pero también ahí, en las calles, fue aprendiendo sus modos duros, a ser mal hablada y no dejar que nadie quisiera salirse del corral. Cuando su padre murió, convenció a su madre de que le dejara una casa de la familia para mudarse con todos los niños que tenía a su cargo. El grupo seguía creciendo y llegaron a ser 40. Entonces se hizo necesario un espacio más grande. A principios de los años 60, Rosa compró un terreno de 8,000 metros cuadrados a las afueras de Zamora, en la salida hacia Jalisco, para poner en pie su orfanato, llamado La Gran Familia, y que llegó a ocupar 2,500 metros. Ese albergue que medio siglo después sería desmantelado en medio del escándalo, lo construyeron los propios niños, haciendo y cargando ladrillos. Así es, niños trabajando cuando no tenían edad para ello, pero por construir su propio hogar y como aprendizaje de vida. Una metáfora de cómo ocurrió todo en la obra de Mamá Rosa, bueno o malo, dependiendo del cristal con que decidiera mirarse. Las cosas se empezaron a descarrilar desde muy pronto. Era 1957. Una mujer que había tenido un hijo sin que el padre se hiciera cargo y que padecía un trastorno mental, acababa de intentar asfixiarlo. Un sacerdote amigo de Rosa le contó la situación y ella fue al hospital a ver a aquella joven. No quiero a este niño,
¿Lo quiere usted?, le dijo. A Rosa se le iluminó el rostro. Tomó al bebé en sus brazos. Era prematuro y estaba medio muerto, pero sobrevivió, y ella corrió a registrarlo como hijo suyo. A partir de entonces, a los bebés que le entregaban recién nacidos o que nacían ahí, de adolescentes obligadas a llevar a término un embarazo no deseado, comenzó a registrarlos con sus apellidos, Verduzco, Verduzco, y la anotación de padre desconocido. Fue así como se convirtió en Mamá Rosa, con decenas de hijos que no salieron de su vientre, pero eran suyos formalmente, únicamente suyos. ¿Un enorme acto de amor o una forma de tener poder absoluto sobre esas criaturas? En el nuevo milenio esto fue considerado adopciones ilegales, uno de los tantos delitos posibles cometidos en el hospicio. Desde mucho antes hubo críticas a esa práctica, pero Rosa seguía pariendo artificialmente más hijos e hijas. No importaba si después de un tiempo reaparecían la mamá o el papá y querían hacerse cargo de ellos. Legalmente no existían más tutores que Mamá Rosa, y ella les contestaba que eran suyos. Y si se los dejaban ya grandecitos, de todos modos hacía a las familias ir ante un notario para firmar un contrato en el que le otorgaban la custodia y se comprometían a pagos mensuales de 20 o 40 pesos. Mamá Rosa parecía muy seria con la situación de las niñas y niños que acogía. Le decía a los padres que criarlos no era un juego, así que no podían dejarlos un día y querer llevárselos al otro, regresarlos a un hogar disfuncional, aunque la gran familia, en el fondo, también lo fuera. Así que nada de devoluciones. La mujer echaba de ahí a quienes volvían y contestaba que los que ya estaban dentro no podrían salir hasta que fueran mayores de edad, y si así lo decidían. Aunque después hubo personas que denunciaron que las retuvo aún después de cumplir 18 años. Una mujer, por ejemplo, dijo que había pasado más de una década obligada a trabajar para el albergue, ya siendo adulta, y que cuando tuvo sus propios embarazos, las bebés tuvieron el mismo destino de adopción que ella, y no podía verlas más que cuando Rosa se lo permitía, al grado que llegó a ofrecerle dinero para recuperarlas. Como era de esperarse en una persona con esta vocación infantil, Rosa Verduzco escogió como oficio ser maestra. Así que cuando el orfanato se empezó a llenar, se le ocurrió que ahí mismo se creara una escuela para darles educación. Se echó a andar una primaria y luego una secundaria. Ambas llegaron a tener reconocimiento federal y maestros con plaza. Después también abrió un bachillerato, en convenio con una escuela establecida de Jacona, municipio aledaño a Zamora. Mamá Rosa se volvió la jefa, otro apodo con el que la conocieron por imponer sus reglas en la crianza y la educación. Se hacía únicamente lo que ella decía. En la práctica, no tenían supervisión real de las autoridades escolares. Ella se limitaba a mandar documentos y resultados con los que validaba la labor hecha ahí dentro y listo. Por las tardes, además se daban clases de oficios y artes. Justamente la orquesta de la gran familia fue una de las actividades más reconocidas al exterior y de los argumentos más usados en defensa de Mamá Rosa cuando cayó en desgracia. Se presentaba en festivales, llegó a ir a otros estados del país. Era el componente que parecía probar cómo jóvenes sin futuro salían adelante con algo tan noble como el arte. De hecho, se instaló al interior de la Escuela de Música Fausto Cerón Medina, que daba la carrera técnica de profesor con reconocimiento de la Universidad de Guanajuato, el nivel educativo más alto dentro del hospicio. ¿Qué tipo de niños y niñas llegaban al albergue de la gran familia? Los rumores decían que no solo los desamparados o los de familias pobres que los entregaban porque no podían mantenerlos. También llegaron bebés cuya única desgracia era ser hijos del pecado. La sociedad de Zamora era sumamente conservadora, heredera de la lucha cristera, aquella guerra civil que ocurrió a finales de los años 20 en el occidente de México ante la prohibición gubernamental de practicar la religión. En ese lugar de orgullo católico,
Era impensable aceptar que un bebé fuera concebido sin que sus padres hubieran pasado por el sacramento del matrimonio. Las señoritas que avergonzaban a sus familias eran ocultadas, mientras les crecía el vientre, y más valía deshacerse del problema. Ahí entraba Mamá Rosa. Qué mejor que dejar en manos de aquella piadosa mujer a un bebé que solo causaría deshonor. A cambio, las buenas familias podían pagar generosos donativos que sirvieran para mantener a ese y otros pequeños, donativos que compraban también el silencio. Un tercer tipo de niños acogidos eran los problemáticos, los que en la adolescencia o antes empezaban a consumir drogas, alcohol, a robar, y que simplemente no había manera de enderezarlos. Entonces eran entregados a la disciplina militar de la jefa. Sus métodos de corrección no eran un secreto. Varios zamoranos entrevistados cuando explotó la noticia contaron que incluso en su infancia, cuando se portaban mal, los padres amenazaban con llevarlos con Mamá Rosa, como si fuera el coco del pueblo. El primer reportaje escrito sobre ella en 1975 para la revista Selecciones de Reader's Digest ya contaba una escena violenta. Decía que cuando un joven recién salido de un reformatorio juvenil le habló de manera soez, ella le preguntó qué le había pasado durante el encierro, cuando le habló así a un carcelero. «Me dio un puñetazo», contestó el muchacho. Y entonces Mamá Rosa le soltó uno igual. Lo dicho, disciplina carcelaria. Su método también tenía claro que debía haber consecuencias si alguien rompía las reglas. Así creó un cuarto especial de castigo llamado el Pinocho. Quien se portaba mal o se atrevía a reclamar por algo era encerrado ahí, en la penumbra. Y golpeado. Lo hacían pasar hambre y frío hasta que, cansado, pidiera perdón a Mamá Rosa y prometiera no volverlo a hacer. El trato día a día tampoco era el más cálido. Su filosofía, muy de otra época, era que a los hijos no había que darles todo a manos llenas, sino enseñarles a ganárselo y a sufrir un poco para que estuvieran preparados para el mundo exterior. Llegó a burlarse de que en los orfanatos del DIF, la institución de gobierno encargada de recoger a pequeños sin hogar, daban comida y agua caliente a diario. Irónicamente, el DIF llegó a mandarle niñas y niños cuando ya no tenía espacio para acogerlos o cuando venían con problemas de comportamiento. No solo llegaban infantes, también dinero. ¿O de dónde crees que salían los recursos para que este lugar se mantuviera y fuera creciendo durante tantos años? Primero, dijimos, fueron las concesiones de la familia de Rosa Verduzco. Luego había que conseguir donaciones de algún otro lugar. Entonces, se le ocurrió organizar una colecta que se volvió tradición desde 1967, el Kilómetro de la Plata. La mujer iba por todo el pueblo pidiendo o exigiendo dinero, y la cantidad dependía de lo prósperos que ella consideraba que eran. Con un altavoz en mano, anunciaba cuánto le daba cada persona. Así lo volvía una competencia de generosidad o exhibía a los tacaños o agarrados. Los niños desfilaban de casa en casa, de negocio en negocio, lo que con el tiempo fue señalado como obligarlos a pedir limosna, un delito más a la lista. Existió también el Club del Millón, donde personalidades y gente rica donaban 1 millón de pesos en especie. Con lo conocida y reconocida que era Mamá Rosa en Zamora, fue lógico que se volviera también un imán de buena publicidad. Así que cuando los políticos querían demostrar su lado caritativo, sus ganas de ayudar, iban a la gran familia. A cambio, obtenían su fotografía de buenos samaritanos al lado de esa mujer considerada casi una santa. Ella también obtenía a cambio el donativo del día y el compromiso de volver a recibir esa generosidad cuando el candidato en cuestión estuviera ya en el poder. Un reportaje de Reporte Índigo señaló que tan solo en la última década de funcionamiento, el albergue había recibido 334 millones de pesos de financiamiento público del Gobierno Federal de México y de los de Michoacán, Jalisco y Guanajuato.
el diario El País obtuvo estados de cuenta que revelaban que en 4 años habían recibido, tan solo en una cuenta de banco, donativos privados por 9 millones y declarado ante Hacienda 10 millones en subsidios oficiales. Las donaciones llegaban de todo el país y hasta del mundo. La reina de Inglaterra envió un gimnasio, que quién sabe dónde fue a parar, porque nadie lo vio nunca en el albergue. Es cierto que había cientos de internos al mismo tiempo, pero para nada se reflejaba en sus condiciones de vida la cantidad de dinero a raudales que recaudaba Mamá Rosa. De pronto, alguien que salía o que lograba comunicarse con su familia contaba que no les daban las 3 comidas al día, o que los alimentos a veces se estaban echados a perder, que no había camas suficientes ni la limpieza mínima. Los rumores de las irregularidades empezaban a acumularse. Más allá de los métodos disciplinarios, cada vez pasaban más cosas extrañas al interior. En 1993, 21 años antes de que se destapara la realidad, salió un reportaje de denuncia en la entonces cadena televisiva Imevisión. Un exalcalde de Zamora explicaba que se habían presentado las primeras denuncias legales por maltrato, torturas, amenazas y hasta violaciones y abusos sexuales a los internos. Pero nada ocurrió. Unas fuentes dicen que llegó a haber 50 denuncias penales, otras que 150, que solo se fueron acumulando sin consecuencias, y no solo en Michoacán. En 2010, las familias de 5 niños de Guanajuato, llevados ahí por el DIF, denunciaron el secuestro de sus hijos, porque no los dejaban verlos ni salir, y algunos ni siquiera estaban seguros de que siguiera en el albergue. También las hubo en Jalisco. El punto es que un día llegó hasta la Procuraduría General de Justicia, a nivel federal. Pasaron un año investigando, según informaron, y decidieron intervenir. El 15 de julio de 2014 fue el día en que cayó el telón de esa gran obra que había representado por décadas Mamá Rosa, y todo lo que ocurría ahí dentro quedó al descubierto. Una realidad más cruda de la que muchos habían imaginado. Más de 100 policías federales y agentes de la PGR llegaron a las instalaciones de la gran familia antes de las 8 de la mañana, embosados y fuertemente armados, seguidos de paramédicos, psicólogos, trabajadores sociales y activistas por los derechos humanos. En el primer patio, todo se veía como un internado normal. Parecía exagerado haber mandado policías con armas. Una puerta de hierro conducía al comedor, donde ya de por sí no olía bien. Pero ahí había otra puerta que llevaba a un segundo patio, el más grande. A pesar de ser un espacio abierto, apestaba. Una mezcla de podrido, heces, orines y basura. Lo que rodeaba a ese patio era una construcción de 3 pisos, los dormitorios. Lo primero que se veía era que las ventanas no tenían vidrios, pero sí barrotes, como si aquello fueran celdas de una cárcel. Ahí dentro los niños y jóvenes pasaban 12 horas al día encerrados bajo llave. No podían salir al baño, así que la mayoría de cuartos tenía cubetas llenas de orina y excremento. De ahí provenía el olor inmundo que inundaba todo el patio. Los colchones en los que dormían quienes alcanzaban algo más que solo una base metálica estaban sucios, llenos de pulgas y chinches, podridos por dentro, aguzanados. Había casi 600 personas viviendo en la gran familia en ese momento. Unas 200 eran niñas menores de 17 años y 300 niños, además de 6 bebés. Pero también había 138 adultos entre 18 y 60 años. ¿Qué hacían ahí si ya tenían edad de ser libres? Algunas personas estaban retenidas contra su voluntad, otras tenían alguna discapacidad. Unas más trabajaban ahí y habían adquirido poder dentro de la estructura de disciplina y maltratos. Y otras, algo de síndrome de Estocolmo, porque siguieron mucho tiempo convencidas de que Rosa fue la mejor mamá que pudieron tener. Y ahí estaba la creadora de todo, que no opuso resistencia al momento de ser arrestada, junto a 8 trabajadores
acusados de los abusos. Rosa del Carmen Verduzco tenía en ese momento 79 años, una viejecita, arrugada, de pelo blanco y corto, pero no se veía como la afable abuelita que había repartido amor entre miles de niños. Tenía el gesto duro como piedra, grande, fortachona, con un aspecto incluso masculino. En el primer patio había un enorme mural de ella, tosco, parecía un hombre con falda a cuadros, cargando un bebé. Durante años los pocos visitantes que llegaron a entrar al internado se quedaban hasta ahí, sin ver lo que ocurría más al fondo. Ahí estaba el salón de la escuela de música, el orgullo de la gran familia. Dentro había alumnos con el uniforme oficial, pantalón y camisola verde olivo, pero sin zapatos. Cuando la policía entró y arrestó a Mamá Rosa, la reportera Lidiet Carrión, que entró junto con el operativo, narró que en medio de la sorpresa y el caos, uno de los chicos se puso a tocar con su violín el himno a la alegría. Esa misma tarde la policía se vio desbordada por el caos. Chicos y jóvenes que corrían por todos lados por fin libres, que se robaban la comida de la cocina para comer un poco más que de costumbre. Alguien señaló que había bodegas cerradas y al abrirlas estaban llenas de donaciones que nadie había tocado nunca hasta echarse a perder. Comida caducada, colchones empolvados sin los gusanos de los que sí se usaban, ropa sin estrenar mientras los internos vestían a veces con harapos. Pero lo que pasó después, al exterior, fue puramente surrealista, como suele ocurrir en México. Pese a la evidencia de las malas condiciones en que vivían cientos de niñas y niños, muchos políticos e intelectuales salieron a defender a Rosa Verduzco. Condenaban, para empezar, el tamaño del despliegue de la policía en un estado donde el principal problema de seguridad era la violencia del narcotráfico. Aseguraban que había un linchamiento público que no se merecía Mamá Rosa. En periódicos nacionales se publicó una carta que decía que esa mujer había suplido las carencias asistenciales en una zona paupérrima, a la que no llegaban ni el Estado ni la Iglesia. Lo firmaron los escritores Elena Poniatowska y Juan Villoro, los historiadores Jan Meyer y Enrique Krause, el activista Javier Sicilia y hasta el Premio Nobel de la Literatura, Jean-Marie Leclésio. Este último escribió que Rosa era una figura que se acercaba casi a la santidad, que en lugar de buscarse un novio dedicó su vida a ser madre de muchos hijos. Aunque visto lo que había dentro, no fue la mejor madre. Hubo en las calles de Zamora una manifestación de 200 personas con camisetas que decían «Yo también soy hijo de Rosa». Se calcula que por el albergue pasaron unas 5,000 personas a lo largo de medio siglo. Generaciones enteras de novios, abuelas, madres e hijos que habían sido privados de su libertad y que habían pasado prácticamente toda su vida tras las rejas que separaban los dormitorios. Ahí dentro, muchas parejas iniciaron su vida sexual escondidas bajo un zarape, sin ningún tipo de educación o métodos anticonceptivos, lo que provocó embarazos no deseados que en el mejor de los casos sumaban un hijo más a Mamá Rosa. En el peor, acababan en un aborto clandestino o un parto del que las chicas no volvieron a saber dónde quedó su bebé. Las voces de defensa de la gran familia no acallaron las de denuncia, que eran cada vez más. Al verse libres, muchas víctimas empezaron a contar los horrores que vivieron. Uno de los testimonios más estremecedores fue el de una mujer llamada Claudia. En entrevista con Excelsior, dijo que Rosa usaba a algunas niñas, sobre todo niñas, para que le practicaran sexo oral, que si quedaba satisfecha con lo que le hacían, les otorgaba una muda de ropa, un par de zapatos y buena comida durante una semana. Claudia intentó escapar 3 veces del hospicio sin éxito. Unas porque la mujer salía a buscarla y todo Zamora cooperaba para que encontrara a quienes se salían del albergue, pero también porque ella misma sintió la necesidad de volver. Esto fue lo que dijo: «En ese momento yo la quería,
Era mi única salida, mi única figura materna y que me formó. Ella me decía que era más poderosa que Dios. Su caso no fue el único. Otras personas perdieron las habilidades para salir adelante por sí mismas después de haber estado hacinadas tanto tiempo y volvían al albergue a pesar de los maltratos. No conocían otra forma de vivir. Y sin embargo, mamá Rosa nunca pisó la cárcel. El día que la arrestaron dijo que se sentía mal y la llevaron a un hospital. Ahí recibió decenas de visitas. Vestida con una bata amarilla de puntos negros, hablaba por teléfono, reía a carcajadas. Estaba tranquila, de buen humor y con ganas de ser sarcástica. ¡Hasta la próxima!